Biblia. Creemos que la Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres divinamente inspirados. Es decir, Dios inspiró al autor del libro para que escribiera el mensaje. Dios no usó ángeles venidos del cielo con rollos o láminas escritos en idiomas ininteligibles. Tampoco fue un dictado, sino que escogió a cerca de 40 escritores con diferente instrucción para escribir los 66 libros que contiene la Biblia. Algunos de ellos escribieron más de un libro. Los autores de los libros de la Biblia escribieron el mensaje que Dios les inspiró durante varias épocas, 1500 años aproximadamente, de acuerdo a las circunstancias históricas del momento que estaban viviendo, usando sus propias palabras, pero haciendo hincapié que es Dios quien habla, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Dios es el autor del libro, nosotros sus intérpretes y receptores del mensaje. Creemos que la Biblia es la revelación de Dios. Esta revelación comenzó a ser transmitida de generación en generación de manera verbal. Con el tiempo se le dio forma escrita, en los idiomas hebreo, arameo y griego. Como Dios quiere que su palabra sea conocida por todos los hombres, se ha traducido a muchos idiomas y dialectos, y aún faltan. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Creemos que la Biblia nos instruye. La instrucción debe empezar, de ser posible, desde el nacimiento. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Segunda de Timoteo 3:15. Creemos que debemos tener especial cuidado en la formación religiosa de nuestras familias. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. Creemos que el tema principal de la Biblia gira alrededor de la salvación del hombre. A pesar de que los diferentes libros de la Biblia fueron escritos en épocas y circunstancias distintas, hay unidad en el tema que tratan. La historia de la salvación se trata desde 3 puntos de vista. Primero, acerca del que trae la salvación, es decir, de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos permite llegar a Dios. Segundo, el camino de la salvación, es decir, la gracia de Dios, que nos pide una respuesta de fe y obediencia. Y tercero, quien recibe la salvación a través de un pacto de fe, es decir, los que aceptamos por fe y que pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Creemos que la Biblia contiene la verdad. Dios proporciona la verdad al hombre en la Biblia. Los incrédulos a través de la historia han sometido a diferentes pruebas el mensaje de la Biblia y que no han logrado mermar el mensaje contenido en ella, que ha seguido siendo eficaz y saludable en pro de la vida de los hombres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Creemos que la Biblia es acción. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119:89. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8. La Biblia reclama atención y acción permanentes de cada uno de los cristianos, es decir, debemos estudiarla profundamente para entenderla y vivirla. La palabra de Dios es acción, es vida. Dijo Dios, y fue hecho. El Espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Creemos que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anuncia y lo promete. El Nuevo Testamento lo declara y lo interpreta. Es Cristo el que le da la unidad a los 66 libros que contiene la Biblia. Con esto afirmamos que Dios tuvo un plan desde la eternidad para el hombre, el cual logra su objetivo en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Conocer a Cristo a través de la palabra es suficiente para estar unidos a Dios. Creemos que la Biblia tiene autoridad y credibilidad. No necesita de agregados literarios, ni de revelaciones o sueños, ni visiones. Ella se basta a sí misma. La Biblia tiene dos componentes, uno divino, al ser la revelación de Dios, y otro humano, al ser escrita por seres humanos. No hay conflicto entre estos dos componentes, ya que todo es inspirado por Dios. La autoridad de la Biblia nunca se impone por la fuerza, debe aceptarse voluntariamente. Creer en el Evangelio significa arrepentirse, es decir, volverse a Dios. El mensaje de Dios implica nuestra aceptación voluntaria. La Biblia es importante para todos, es decir, siempre tiene un mensaje pertinente para los problemas personales y sociales. En ella encontramos un Dios justo, recto, bondadoso y amoroso. Por eso la Iglesia debe leer la Biblia en privado y en público, y así conocer el mensaje que nos lleva a una correcta adoración a Dios. La Biblia también es importante para los individuos. Aquí encontramos no solamente el camino a la salvación, sino también nos da soluciones a las preocupaciones básicas del ser humano. Como resumen, los bautistas creemos que la Biblia, 1. Es la palabra de Dios y nuestra única norma de fe y práctica. 2. Es un conjunto de libros escritos por hombres inspirados por Dios. 3. Es la revelación de Dios a los hombres. 4. Nos instruye acerca de la manera en que podemos ser salvos y de nuestra forma de vivir. 5. Tiene autoridad y es creíble. 6. El personaje central es Jesucristo. ¿Quién es Dios para los cristianos bautistas? Creemos que hay un solo y verdadero Dios. El aceptar la existencia de Dios nos lleva a querer saber cómo es Él. El conocimiento de Dios lo adquirimos por la revelación que de Él hace la Biblia, a través del Espíritu Santo. Para entender cómo es Dios, conozcamos sus atributos. Son de dos tipos, naturales y morales. Los atributos naturales nos describen la naturaleza de Dios, mientras que los morales nos dicen cómo son las cualidades de su carácter. Aceptamos y creemos que cada uno de sus atributos lo describen a la perfección. Creemos que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un espíritu personal, porque tiene conciencia propia, se expresa a sí mismo y se relaciona inteligentemente con las criaturas racionales que Él mismo creó. Esto nos da la confianza de que cuando lo buscamos en oración, sabemos que invocamos a un espíritu que nos oye, y con Él podemos tener una experiencia de comunión. Creemos que Dios es un ser supremo. No hay nada ni nadie que esté sobre Dios. Él es sobre todas las cosas. Nadie lo creó, sino que Él creó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Creemos que Dios es eterno. Salmo 135, versículo 13 dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre. Y en el Salmo 45, versículo 6 podemos leer: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes de la existencia de todo, Dios ya existía, porque Él es el creador de todo lo que existe. Creemos que Dios es infinito, es decir, Él nunca tuvo principio ni tendrá fin. No empezó y no terminará. Él ha sido, es y será por siempre. Creemos que Dios es omnipresente. Se encuentra en todas partes, por lo tanto, no podemos escondernos de Él, y su presencia lo llena todo. En el Salmo 139, versículos del 7 al 10 leemos: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Creemos que Dios es omnipotente. El poder de Dios no tiene límites para hacer lo que Él desea. Nada es imposible para Él. La creación es una manifestación de su poder. Esto nos da la seguridad que con Él no temeremos ningún mal. Él cuida a sus hijos y los protege con amor. Creemos que Dios es omnisciente. Su inteligencia es infinita. Él lo sabe todo. En su conocimiento todas las cosas están presentes y bien claras.
Nos cuesta trabajo, en nuestra mente finita, comprender la noción de la omnisciencia de Dios, y ante su grandeza quedamos anonadados. En el Salmo 139, versículo 6, vemos: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Qué admirable es el Dios de nuestra fe cristiana. Él está en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. No tiene límites en nada, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Romanos 1:20. Los atributos morales de Dios son los siguientes. Creemos que Dios es santo. La santidad es la esencia y la fusión hermosa y armónica de todas sus perfecciones. Todas sus cualidades son una manifestación de su santidad o perfección. Dios no peca, Él nunca hace lo malo, Él no hace ni siquiera una sombra de contradicción entre lo que Él es y lo que Él hace o dice. Dios es bueno, solo hace el bien. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Creemos que Dios es amor. Una de las afirmaciones más hermosas en las Sagradas Escrituras acerca de Dios es la que encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor divino lo vemos en la buena voluntad de Dios, en su disposición de solo hacer el bien, de desear y ofrecer la felicidad a las criaturas. Todo Él es amor. Cuando piensa, decide y hace, lo decide y lo piensa en amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, que crece en amor o que fabrica amor. No, dice que Dios es amor. Y porque es amor, es que ha iniciado la obra de la redención, la salvación del hombre. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es la expresión cumbre del amor divino. Cuando Cristo muere y ofrenda su vida por todos los que creemos en Él, es cuando el pecado desciende a lo más profundo para ser desechado, y es donde el amor de Dios sube a lo más alto para ser la fuente infinita del perdón. El amor de Dios es lo que nos lleva a la gloria y realiza el triunfo definitivo de la verdad sobre el error, de la justicia sobre la injusticia, y establece con firmeza y permanentemente el reino de Dios. Creemos que Dios es justo. El trato de Dios con sus criaturas se basa en principios y leyes que están de acuerdo a su carácter y con las que enaltece su gobierno y autoridad de rectitud y bondad en todas las cosas. No es caprichoso, no es cruel, nunca discrimina, porque es justo, premia al virtuoso y castiga al culpable. Sus juicios son puros y exactos. En la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios puso de manifiesto su amor por el hombre, pero también manifestó su justicia al pagar con la muerte de su Hijo los pecados de la humanidad. Dios en su amor perdona, y Dios en su justicia castiga. Creemos que Dios es veraz. Él no miente ni se contradice, Él siempre actúa de conformidad. En Él no hay falsedad ni sombra de engaño. En Juan 17:17 podemos ver: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Deuteronomio 32:4 leemos: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Creemos que Dios es sabio. La sabiduría de Dios es algo más que conocer todas las cosas. Su sabiduría significa que Él usa el conocimiento siempre para un buen fin. La sabiduría de Dios se manifiesta en su creación, en la providencia y en la redención. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmos 104:24. La redención también es una manifestación de la sabiduría de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Creemos que Dios, en la deidad, hay una eterna distinción de tres personas, con atributos personales distintos, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Hay un solo Dios verdadero y tres personas distintas. La Biblia nos revela una verdad fundamental, el hecho de que Dios es uno y que en Él hay tres personas. Esto lo describimos como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que el Dios de la Biblia es el Dios que nos revela como el Padre.
Dios es el Padre de todas las cosas, por cuanto provienen de sus manos y Él sustenta todo con su poder. Dios el Padre nos engendró en Cristo por el Espíritu Santo. Por creer en Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios y Él nuestro Padre Celestial. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Jesucristo nos habló de Dios como su Padre y como nuestro Padre Celestial. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. La paternidad de Dios la corroboramos en nuestra experiencia como criaturas y especialmente como hijos de la fe. Dios, como nuestro Padre, nos ama, nos cuida, nos colma de favores y misericordias. Vela por el bienestar de sus hijos, los defiende y los guía. Nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios tiene una base sólida. Dios es un Padre amoroso, providencial y bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Creemos que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Somos cristianos evangélicos porque Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Lo reconocemos y aceptamos como nuestro único, suficiente y personal Salvador. Jesucristo nació para cumplir la voluntad del Padre y para ser el Salvador de los hombres, mediante el sacrificio de su muerte en la cruz. Tuvo una vida pura y sin mancha. El evento cumbre en la vida de Jesucristo fue su resurrección de entre los muertos. Murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Se apareció a sus discípulos durante 40 días y después, ante los ojos de todos, fue alzado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Prometió que volvería, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. ¿Por qué Jesucristo hizo milagros? ¿Por qué nunca cometió pecado? ¿Por qué puede ser el único y suficiente Salvador de los creyentes? ¿Por qué debemos depositar en Él toda nuestra esperanza? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: porque Él es Dios. Corroboramos la divinidad de Jesucristo porque se le dan nombres divinos, se le atribuyen también los mismos atributos que son propios de Dios, se le representa como autor de las 4 obras exclusivas de la omnipotencia divina: la creación, la redención, la resurrección de los muertos y la glorificación. Y finalmente, Jesucristo es objeto de adoración. Creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba desde el momento de la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Él fue el que inspiró a los hombres para escribir las Escrituras. En el Antiguo Testamento, fue el Espíritu Santo el que obró en los profetas, el que los fortaleció y el que les dio el mensaje. En el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el que nos proporciona los dones espirituales, es el que exalta a Cristo, es el que regenera al pecador, es el que fortalece al cristiano, es el que proporciona el poder para predicar la palabra, es el que santifica al pecador, es el que da el poder para testificar. El Espíritu Santo mora en forma permanente en el creyente. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En la Biblia se dicen 2 cosas importantes sobre el Espíritu Santo. La primera es que es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Juan 14:16. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. En estos 2 pasajes vemos la personalidad del Espíritu Santo, ya que está actuando como una persona.
La fórmula bautismal que Jesucristo enseñó a sus discípulos y que debe decirse en el bautismo de los creyentes es otra prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nuevamente vemos tres personas: Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3 y 4 dice: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Hemos estudiado el día de hoy dos de las doctrinas en las que creemos los cristianos bautistas. Es importante conocerlas para afianzar nuestra fe y ser conscientes de lo que creemos. Seguiremos aprendiendo sobre nuestras doctrinas, no solo para conocerlas, sino para llevar una vida de acuerdo a ellas. Oramos para que este estudio sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga.